Listo. Ujú. Bienvenidos todos a esta primera edición de la pregunta de la semana. Yo soy Paulina Guayo, facilitadora certificada de Access, con mi amiga Tish de Guatemala, Hola, facilitadora hola, soy certificada Beatriz también, González. Sí, alias y Tia. alias Tish para los amigos. Y la idea de estos lives que vamos a hacer todos los jueves a las 7 de México, 6 de Guatemala, es empezarlos a conectar y compartir las preguntas que usamos en Access Consciousness, porque ahorita es un muy buen momento para empezar a hacer preguntas con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que se está moviendo para todos, y por eso escogimos el tema de la pregunta. Entonces, ¿por qué la pregunta? Primero, en esta primera sesión queremos platicarles por qué escogimos el tema de la pregunta y cómo funciona la pregunta como una herramienta para todos los días y para salirte de las definiciones y las conclusiones. Sí, así que nuestra pregunta de hoy es, ¿qué es la pregunta? Exacto. Sí, entonces, a ver, Paulina, ¿qué les contamos de la pregunta? Bueno, todo el mundo como que la pregunta es algo como que tenemos muy común, es muy fácil, es muy cotidiano, pero realmente lo que queremos como que llevar con todos estos lives de preguntas es realmente estar todo el tiempo en pregunta en todo. Porque la forma más fácil de contraerte, comprimirte, comprarte el trauma, el drama, las definiciones, las conclusiones, todo lo que está pasando y sentirnos como un bloque de cemento, es dejar de preguntar, ¿no? Entonces, Y la es cuando, pregunta, y es cuando caemos cabal en la respuesta. Cuando vivimos buscando la respuesta o la respuesta correcta que nos mantiene, que realmente solo nos lleva a una conclusión. Entonces, cuando estamos en una conclusión. Entonces, estamos buscando cuál es la respuesta de algo, de cualquier tema, o la respuesta de nuestra vida, o la respuesta de cómo hacer algo, nos lleva a una conclusión. Y después de una conclusión, como que se acaba el camino, ¿no? Ya no hay para dónde. Se o por acabó. lo menos nada más te queda uno. Una Uno. opción, una opción, sí. Y vivimos en un universo de infinitas posibilidades, de libre albedrío. O sea, tenemos toda esta infinita información y elección, y eso, y la clave de acceder a eso es la pregunta. Ujú, exactamente. Entonces, digo, así como el 101 de pregunta, ¿no? Es la pregunta abre puertas, abre posibilidades, abre caminos, abre visiones, abre como espectros totalmente nuevos que nunca te van a ocurrir porque estás preguntando. Eso es lo que hace la pregunta, abrir, 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 ¿no? Y por eso quisimos tocar ese tema en estos momentos que todo parece ser nada más una sola definición, un solo camino, o te da el COVID o no te da el COVID, ya no tienes de otra, ya estamos todos jodidos, ya la economía se fue, etc., ¿no? Entonces, la pregunta siempre va a empezar a crear espacios nuevos y darte opciones y abrirte a ver panoramas diferentes de entrada, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto ahorita se nos acabaron todas las respuestas que habíamos decidido de qué era la vida? Y qué era lo que podíamos hacer o no hacer. Y cuánto también todo esto que se está cambiando y moviéndose es ese terreno, es ese espacio donde podemos empezar a hacernos la pregunta de qué más podemos agregar a nuestra vida. Exacto, exacto. Entonces, pero yo creo que lo primero que yo les compartiría como así, siendo el capítulo 1 de la pregunta, es cómo sería su vida si estuvieran en pregunta todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En vez de estar dando órdenes, instrucciones, definiciones o conclusiones, hacer todo en formato pregunta, ¿no? Yo mucho lo que les digo a mis hijos, como que siempre procuro, en vez de decirles lo que tienen que hacer, hacerlo todo en un formato de pregunta. Desde que haces la pregunta, la energía de la conversación, de la comunicación, aunque sea una conversación con alguien, empieza a generar un espacio diferente. Sí, porque cuando haces la pregunta, empiezas a acceder a todas las posibilidades que tienes disponible en ese momento. Y es como, qué más puedo elegir yo aquí? En lugar de decir, solo tengo esta opción, solo lo puedo hacer de esta forma. Ok, ¿qué otra posibilidad existe aquí? Y la pregunta nos abre a tener a nuestro saber, a lo que sabemos, a lo que es verdad para nosotros, a todas esas como posibilidades adicionales a lo que habíamos decidido que están disponibles para crear algo más grandioso o para facilitarte la vida. Y es eso, cuando estamos en constante pregunta,
nuestra vida se convierte con esta facilidad, gozo y gloria. Ujú. Es empezar a que tu vida realmente tenga más facilidad, no fácil, sino facilidad. Todo lo que requieres está accesible para ti, si tú estás dispuesto a hacer la pregunta. Exactamente. Entonces, ahora sí que como de experimento, empiecen a usar cada vez más preguntas en todo, ¿no? Las preguntas que usamos mucho en Access, así como la maestra, ¿no? ¿Qué más es posible? Cuando se sientan atorados, agobiados, en trauma, drama, en queja, porque creo que un antídoto maravilloso para salirnos de esta energía de queja, de la cuarentena, del encierro, de qué horror estoy hasta el gorro, es, ok, ¿qué más es posible? ¿Cómo me puedo divertir hoy? Y empezar a hacer preguntas para empezar a cambiar el punto de vista, ¿no? Con esa preguntita empiezan como a abrirse espacios diferentes para poder accesar otros espacios más relajados, como dice Tish, con más facilidad, más gozo y más gloria, y no tanta intensidad y tanta pesadez, que es pues un poquito lo que está sucediendo en el mundo ahorita y cómo salir de ahí. Exacto, en lugar de alinearnos a todo es un problema, es un caos, todo se está destruyendo, no hay opción, ahora ya se me acabaron las opciones. No, ¿qué tal que hay algo más? Y es como, Ujú. ¿qué tengo yo disponible? ¿O qué más es posible acá? ¿Qué es verdad para mí de todo esto? Porque aparte de oímos teorías por todo el mundo, o sea, diferentes teorías y de todos los ramos, o sea, de todo. Pero ¿qué es verdad para ti? ¿Qué sabes tú de esto? Que realmente, Exacto, ¿qué otra posibilidad se está abriendo aquí? En lugar de encajarnos en que todo es problema y todo es difícil, ¿qué tal que hay algo más disponible? Algo exacto. diferente, sí. Exacto. Bienvenida Clau y Bren, ya las vi. Es que este es nuestro primer intento, entonces es una tecnología nueva, pero Sí, siempre la pregunta de qué más es posible, cómo puede mejorar, cómo nos puede salir esta cosa que se llama StreamYard con total facilidad, gozo y gloria, siempre sí, ayuda a que se abran los espacios nuevos, ¿no? explorando Hasta fuera de lo conocido del Zoom. Exacto, exacto. Y ahorita que estamos platicando con Claudia en otro Zoom de que ella está empezando con barras, que es otra herramienta que usamos en Access, es como, qué sigue, qué más es posible? Porque siempre estamos en esta búsqueda, ¿no? Y algo Sí, importante de todas las personas que van a escuchar este Zoom y se van a conectar, es que siempre estamos en esta búsqueda de recibir más, de estar como en este espacio de, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo cambiar? Y esta energía de búsqueda también se lleva a través de las preguntas, o sea, realmente no hay un camino definido, como les decía Claudio, no tiene, o sea, después de barras hay 30 millones de opciones. Entonces, sí, ¿qué es lo que funciona para ti? ¿Qué va a crear más en tu vida? Siempre todo va hacia atrás de la pregunta, ¿no? Porque exacto. no hay una definición, la verdad no es absoluta. Cada quien tiene su propia verdad. ¿Y cómo accesas a esa verdad? Es a través de hacer tus preguntas, ir sintiendo la energía de lo que va generando y expandiéndote cada vez más, ¿no? Sí, y es eso, es como acceder a tu saber y a confiar en lo que sabes, a confiar en tu intuición, en ese saber. Y, y ahí es donde tú accedes a lo que va a abrir más en tu vida. Y Exacto. para todos, porque es eso, siempre es ir innovando, creando, cuestionándonos si realmente lo que decidimos que es la única solución o la única opción. ¿Qué Ujú. tal que siempre seguimos evolucionando o abriendo nuevas formas de vida, nuevas formas de vivir, experimentar y ver la vida? Exacto. Oye, y otra cosa, así para los principiantes beginners de Access, o Ujú. sea, la pregunta es, o sea, en Access, como mucha gente pregunta, ¿lo haces en voz alta, en voz baja, en tu mente, no en tu mente? ¿Se lo dice alguien más? Ahora sí que all of the above, todas las opciones, ¿no? O sea, en tu mente, cuando empieces a cacharte que estás preocupándote, agobiándote, quejándote de la lista del súper, de que el gasto, de que ok, hago preguntas. ¿Qué más es posible? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y me empiezo a hacer las preguntas que les vengan. Ahorita, como es el primer episodio, lo que Sí, les venga. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué más es posible? Con esas ya están del otro lado, ¿no? También las preguntas las pueden hacer en voz alta con la gente con la que estén, en trabajo, en negocio, con los niños, con la pareja, con todo, en vez de llegar y prum, ¿no? Que siempre es tu energía como hacerlo en pregunta, ¿no? Por ejemplo, mi hijo que tiene que recoger las cacas del perro ahorita en la cuarentena, ¿sabes? Entonces, en vez de, recoge las cacas, entonces, formato pregunta, ¿no? Entonces, de repente puedo decir, Íñigo, ¿tú crees que ahorita es buen momento recoger las popós del perro?
Sí, entonces siempre la pregunta va a generar más, porque no hay esta energía de imposición, No hay una es energía de espacio. anda, levántate, hazlo. El niño va a Exacto. entrar en resistencia y decir, no, aquí me quedo, lo hago después. Pero si es en la pregunta, es otra energía, es otro espacio. Es Otro. ese como diálogo, esa comunicación y cada lo que tú decís, es algo con otras personas. En lugar de ir y decretar algo y decir, esto es como, Ujú. ¿cuánto puedes también tú recibir la contribución de otras personas a través de una pregunta? Ujú. ¿Y cuántos veintes te van a caer a ti cuando te hacen una pregunta o cuando tú estás en pregunta o cuando te comunicas con preguntas con los demás? Siempre va a haber como un espacio muy diferente desde el cual funcionar. Entonces es un formato muy sencillo porque Sí. no tienes que decir como las otras herramientas de Access, Pokipod o cosas más raras, ¿no? Sí, Simplemente es formato pregunta en todo, ¿no? Sabiendo que eso va a generar un espacio en ti porque la pregunta siempre te va a relajar, siempre te va a expandir y un espacio diferente en el otro, porque si el otro está como una energía de, al hacerlo en formato pregunta, también se va a relajar y también va a accesar a algo diferente, ¿no? sí, y estás en contribución. Cuando estás en pregunta también, no solo contigo, sino que con otros, e incluyes a los demás en tu pregunta, estás creando una Ujú, contribución para todos. Porque muchas, exacto. en Access a veces preguntamos, ¿qué va a contribuir más para todos? Ujú, Para crear ujú, algo más grandioso para todos. Ahí estás incluyéndote a ti, incluyes a todos los demás. ujú. Es una contribución porque también abres esa información, ese conocimiento, esa posibilidad para los que estén dispuestos a recibirlo. Claro, claro, y ahí entra la Una- energía de la contribución. Exacto, entonces estamos creando algo con todos. Y Ujú, eso es parte de lo que es la conciencia, que incluye a todos, a todo lo que existe. La conciencia incluye todo. Entonces, cuando estamos en la pregunta, estamos accesando a todo eso. ujú, exacto. Oye, y me acaba de venir otro 20, esto de hacer live está muy divertido porque te van cayendo cosas. Sí. O sea, esta parte de, hijo, ahorita no puedo. Esta parte de o sea, cuando estás en pregunta, estás invitando al otro, porque la pregunta siempre te va a dar un panorama para que te caigan veintes, ¿ok? Sí, Entonces, cuando le haces una pregunta al otro, lo estás invitando a que él también haga esa reflexión de abrir su conciencia, abrir su espacio para que le caigan veintes. Entonces, ahorita me vino que qué forma tan sencilla de generar conciencia. Si yo estoy en pregunta y hago preguntas, estoy invitando a todos a mantenerse en preguntas. exacto. Todo el tiempo, y a mantenerse en ese espacio para que vayan cayendo, digo, yo siempre le llamo que como te caen los veintes, como que Ajá, te van cayendo conciencias de algo, y sí, eso siempre es a través de la pregunta. La pregunta siempre abre el espacio para que te caiga el 20 de todo, y es una invitación a que cuando tú te diriges a los demás en preguntas, tengan ese espacio para que les caigan conciencias nuevas, y a ti también, ¿no? Que es un poquito lo que tú haces de la energía de la contribución, y de seguir como creando cada vez más conciencia en el planeta que ahorita vaya que se requiere. uy, sí. Sí, para salir más como del drama y no es como que el mundo está mal, sino, ¿qué tal que empezamos a ver, a preguntarnos qué es lo correcto de esto que no estamos reconociendo o que no estamos Ujú, viendo? Porque muchas veces cuando hay un cambio creemos que es una limitación, creemos que es el fin y realmente qué tal es el nacimiento de algo nuevo. Y ujú, la pregunta nos va a abrir ese espacio a reconocer qué es eso nuevo que está disponible y cómo puedes tú participar o ser parte de esa creación de algo nuevo. Algo ujú. nuevo que contribuya a todos. Y es eso, es una Exacto. contribución. Aunque no sepamos cómo se va a ver, aunque no, y esa es otra cosa de la pregunta, que no es recibir esa respuesta de cómo se va a ver, Ujú, sino que es una pregunta, te abre a toda esta set de posibilidades y entonces ahí tienes elección. ujú, Pero muchas veces no es una respuesta como estamos ujú. acostumbrados a buscar. ¿Cuánto el universo realmente nos responde en forma de posibilidades? Y como Exacto, somos un universo de libre albedrío, tú tienes esa libre elección para escoger la que tú quieras de todas esas posibilidades que te va a servir más en ese momento. exacto, exacto. Y meternos a cuál es la correcta. Claro, claro. Y también ahorita igual, es que estamos hilando nuestros pensamientos, pero igual para mí,
O sea, esta energía de queja, que ahorita como que está muy, muy intensa, un poquito intensa, es una energía de conclusión. O sea, la queja es porque ya concluiste que está de la guayaba, que no hay nada que hacer, que ya te cargó el payaso, que ya no hay nada, ¿no? Y siempre la pregunta es como, digo, el antídoto de salirte de la queja y del drama y del trauma, de esta energía de solidificación y de pesadez, es hacer preguntas, ¿no? Exacto. El otro día que puse una cosa en Instagram que me escribió una, es que una chava, ¿no? ¿Cómo la hago para expandirme? Pregunta. O sea, Ujú. entre más pregunten, más se van a ir expandiendo, más se van a ir relajando. O sea, a mí lo que me impacta es que las preguntas, empiezas a hacer preguntas con que digas qué más es posible y cómo puedo mejorar eso, que son como las básicas, empiezas a relajarte, a relajarte, a relajarte, a relajarte, a relajarte, y empiezas a entrar a un espacio diferente donde puedes ver, aunque sea un mini rayito de luz al final del túnel cuando sientes que todo está oscuro. ¿Y qué sigues? Haces más y más y más y más y más todo el tiempo y empieza a cambiar dinámicamente tu energía y tu percepción de la realidad, porque acuérdense que tú creas tu realidad, no es lo que es, tú lo vas creando, ¿no? Lo vas creando en base a tu punto de vista y lo que estás eligiendo. Y es eso, es como cómo nos expandimos. ¿Cuándo sabemos que estamos expandidos? Cuando te sientes ligero. Si estás Ujú. estresado, estás pensando mucho, estás queriendo controlar todo, te contraes, tu cuerpo se siente sólido, se siente denso, te sientes cansado. Esos son como los indicios de que estás contraído, de que estás... Cuando haces una pregunta, te expande. Exacto. O sea, te aligera esa pesadez. Dejas de preocuparte y empiezas a reconocer lo que sí sabes y esas posibilidades. Hola, Eh, Rafa. Hola Rafa, hola Sergio, yay, hoy pensamos que íbamos a ir Brenillo así, cri, cri, cri. Sí. Pero bueno, ¿cómo nos podemos divertir más, no? En esta cuarentena haciendo preguntas. Haciendo preguntas. Y a veces es como podemos entrar en, pero ¿qué pregunta hago? ¿Y cuál es la pregunta que tengo que hacer? Y eso es, pues sí, lo vas aprendiendo, pero una clave que puedes usar es, ¿qué pregunta puedo yo hacer aquí? Ujú. ¿O qué pregunta puedo yo hacer aquí? Y, y experimenta, prueba, haz preguntas. Exacto. Ujú. Y usarlas a final de cuentas, como platicamos al principio, de chile, de mole, de manteca, con las personas, con tus hijos, en temas laborales, de trabajo, relaciones, todo siempre desde la pregunta va a crear más y va a abrir la visión tuya y la del otro, que está súper interesante, ¿no? Entonces, lo que sea que hagan, siempre usen preguntas para comunicarse con los demás, porque aparte también la pregunta, otra cosa que me encanta, cuando lo usamos en diálogo con otras personas, es Sí. esta parte de empoderarlos, ¿no? Ujú. Porque siempre una pregunta también, aparte de que te abre espacios diferentes, te abre la visión, empieza a ver otras alternativas que antes no veías, también va a empoderar al otro, ¿no? O sea, por ejemplo, típico, preguntita súper sencilla así con mis hijos, ¿no? Ya está la cena, ¿no? Que ahí no hay pregunta, es una conclusión, definición, no estás viendo si tiene hambre, si es que quiere, si, pum, ¿no? Sí, Entonces, ¿ya quieres cenar? ¿No? Entonces, cuando ya quieres cenar, se abre una autorreflexión, por ejemplo, en mis hijos de, ¿tengo hambre? Sí, no tengo hambre, no, ¿qué se me antoja? ¿Qué quiere mi cuerpo? Entonces, empieza a haber un chorro de información con una pregunta tan sí, sencilla como, ¿ya quieres cenar? ¿No? Entonces, y mis hijos empiezan, no, todavía no tengo hambre. Ok, entonces están escuchando a su cuerpo, están empezando a crear conciencia ellos mismos. Entonces, sí. siempre que funcionamos desde ahí, empezamos como a contribuirles, digo, a los demás, el regalo de la conciencia y darse cuenta, ¿no? Exacto. Y es eso. ¿Y cómo lo empoderas ahí? Porque le das Ujú. elección. Y lo Exacto. pones a él en pregunta. Ujú. ¿Tengo hambre? No tengo hambre. En lugar de decir, ah, es hora de cena, tengo que comer. Tenga o no tenga hambre. Como Ahí está esclavos. como esclavo. Es una conclusión. Es como, no hay opción, sí o sí. Exacto. Entonces, ¿cuánto realmente el niño puede estar incluido en el momento? ¿Verdad? Ujú. Sí, y ese empoderamiento, decir, ok, yo sé, también una pregunta que me encanta con los niños, ahorita que nos fuimos a esa área, ¿tú qué sabes? Ujú. ¿No? O sea, de que, es que, ¿qué hago tú qué sabes de esto? ¿No? Es como regresarles a ellos la pregunta para que ellos se den cuenta que aunque sea un tema que no conocen, ahora mi hijo que está haciendo, mi hijo chiquito que está haciendo palomitas, que no sabía como la estrategia de cómo hacer la palomita,
¿tú qué sabes de cómo hacer palomitas? Ujú. No, pues, pongo aceite y pongo los granos de maíz y los tapo. Ah, okey. O sea, siempre sabemos algo. Entonces, esta parte de, ¿tú qué sabes de esto? ¿Tú cómo lo harías?, ¿no? En tema de niños, como que siempre empieza a abrir, okey, pues, yo sí sé algo, sí tengo y sí tengo esta conciencia que me van cayendo veintes y lo puedo crear. Entonces, empoderas a que la gente se dé cuenta que sí sabe, que a final de cuentas, creo que ni dijimos eso, pero en Access Consciousness, el tema de Access, la intención de Access pues sí, el lema de Access es empoderar Como a la el gente, propósito, sí, el el objetivo. propósito es empoderar a la gente a saber qué sabe. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con preguntas. Pregunta. Sí, Oye, y eso nos incluye a nosotros también. ¿Yo qué sé de esto? ¿Yo cómo lo resolvería? Porque luego pensamos que todo el mundo sabe menos nosotros. Entonces, lo bonito de la pregunta es que va para todos lados, ¿no? y me encantó el ejemplo de los niños, porque generalmente al niño se les dice o se les proyecta, es que tú no sabes, porque todavía no sabes, eres pequeño, entonces yo te voy a decir cómo es, pero Exacto. nunca reconocemos que realmente los niños sí saben. Claro. Y así, o sea, si los pones en la pregunta, ellos van a empezar incluso a buscar dónde encontrar la información que requieren. Ujú. A muchas veces no solo de nosotros, como Exacto. padres. Mira, pero es eso, ¿cuánto podemos empezar a empoderar a nuestros hijos para que en un futuro ellos estén en la pregunta y Ujú. empoderarse que ellos saben? Y también el saber cuando requieren hacer más preguntas, ¿verdad? Exacto, ¿Dónde exacto. buscar? Sí. Sí, cuando me hizo, es que ya me aburrí, no sé qué hacer, haz preguntas. Ujú. Digo, o sea, a ver qué puedo hacer para divertirme más, ¿no? Pero siempre vas a ir buscando, posibilidades, ¿no? Porque a final de cuentas, la pregunta te va a ver posibilidades y las posibilidades te llevan a la elección de elegir algo diferente en tu vida. Y mucho de lo que me encanta el tema de la pregunta, por eso hay mucho material, es como la antesala a enseñarte a elegir, porque generalmente es un pequeño factor que no nos enseñaron, pocas veces nos enseñan, y la pregunta es lo que va abriendo a darte cuenta que tú puedes elegir y crear tu vida, ¿no? Y que funcione para ti. Oye, Sí, aquí que pregunta Brenda, que qué se puede hacer cuando ya definiste que la situación del mundo va a estar difícil o complicada. Oye, a mí mi favorita es cómo puedo mejorar esto. ¿Y qué más es posible aquí que no he considerado aún? Exacto, exacto, exacto. ¿Y qué, Y, y qué es lo correcto de esto que no estoy viendo? exacto. ¿No? ¿Y qué Ahorita que sabes tú, hablamos. Linda, sobre, Exacto. sobre esto? Oye, ¿y cómo te Algo puedes te sobrecrear, puede Brenda, sabe preguntar. de ¿Qué sabes, Brenda, de lo que realmente está disponible ahora? exacto. ¿Y cuánto nos hemos comprado de que es difícil y complicado y va a ser terrible el cambio? ¿Y cuánta pregunta hay ahí? Ujú, Cuando ya nada. decidiste que es como es, que ya concluiste que esa es la respuesta, eso es lo que significa, ya no tienes otra realidad. Y es cuando empiezas como a crear esa limitación que no puedes superar, porque ya Ujú, concluiste que eso es. ujú, ¿Cuánto estamos en la conclusión de que todo este cambio es difícil, es complicado, es terrible, es el fin? ujú. ¿Cuánto realmente te estás limitando? Y estás usando eso como el problema y lo difícil que no vas a poder superar porque ya dijiste que es un problema. Exacto. Entonces, algo así es donde como las conclusiones y las respuestas nos atrapan en Ujú, nuestra exacto, misma conclusión, en lugar de exacto. estar en la pregunta, ¿qué más es posible aquí? Ujú. Y cuando se cachen así como concluyendo, definiendo, limitando, concretando, metiendo en una cajita y en un camino de un solo carril, ahí es cuando empezamos a hacer preguntas. Ok, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué más es posible? ¿Qué es lo correcto de esto que no estoy viendo? Que son como así las más básicas para empezar a triplicar los caminos y las opciones y las posibilidades, porque no nada más hay de una sopa, hay de muchas, infinitas. Entonces, sí, la pregunta siempre te va a abrir a cada vez más, 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 en vez de menos. La conclusión siempre te va a llevar a una o ninguna, ¿no? La pregunta siempre te va a llevar a muchísimas más posibilidades. Y Exacto. esa es la magia de la pregunta. Sí, me encanta porque la pregunta abre más posibilidades y esas otras posibilidades te ponen en el lugar donde haces más preguntas. Ujú, Entonces, sigues en constante recibir de contribución de todas esas posibilidades. Por eso es ujú, que son infinitas posibilidades.
Si te mantienes, cada vez que haces una pregunta, abres posibilidades. Y de esas posibilidades, tú puedes seguir haciendo preguntas que te van a Exacto, seguir abriendo más posibilidades. Y aquí viene exacto, la elección. Y la elección es clave. La elección es eso, tienes libertad de elegir. exacto, exacto. Entonces, bueno, ahora sí que para concluir, porque esto no van a ser lives de media hora, Sí, porque no queremos saturar las redes, sí, como que queremos contribuir algo diferente en estos espacios de conclusiones y limitaciones y definiciones para empezar a abrir posibilidades a través de la pregunta, ¿no? Pero bueno, ahora sí que para concluir, la invitación es de este primero, como el primer capítulo que hicimos de por qué estar en la pregunta, cómo funcionar desde la pregunta, por qué escogimos el tema de pregunta, ¿no? Pues para mantener cada vez abriendo más espacios, ¿no? Ahorita que se siente que los espacios cada vez se comprimen y se contraen más y se limitan más, ¿cómo podemos contribuir todos haciendo preguntas a que ese espacio se empiece a abrir en nuestra casa, en nuestro país, con nuestros gobernantes, que son muy interesantes, y ir abriendo esos espacios diferentes en el mundo? Entonces, esta frase, ahorita que tengo una pega que dice, bueno, es una frase que dice, be the change you want to be in the world, o sea, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, entre más nos mantengamos en preguntas, más estamos contribuyendo a que en el mundo cada vez se abran más espacios y más posibilidades porque todos estamos conectados y como decía Tish, una pregunta te lleva a abrir caminos y luego otra y otra y sigues preguntando, preguntando y sigues siempre abriendo espacios diferentes y eso es creo que lo que podemos contribuir todos ahorita y es muy sencillo como preguntar ustedes en su mente, ustedes con su pareja, con sus hijos, en todo el tiempo yo lo que digo, intenta hacer todo en formato pregunta. ¿No? sí. Y es un ejercicio interesante porque te das cuenta cómo generalmente funcionamos ¿no? En conclusiones, en definiciones o en estructuras rígidas en vez de en la pregunta que siempre va abriendo más para ti y para el otro, ¿no? Así es. ¿Y qué tomaría que esta semana te pongas a jugar con la pregunta? ¿Y qué pregunta puedes hacer? Haz preguntas con todo. Mira dónde concluiste que algo ya no puede cambiar. Y haz una pregunta. ¿Qué más Ahí, es posible con esto? ¿Qué está disponible? ¿O qué más puedo elegir yo con esto? Esa es uh-huh, otra. Cuando decimos eso ya no se puede cambiar, uh-huh. ya no tiene ¿Por? remedio. Uh-huh. ¿Qué más es posible aquí que no he visto? Exacto. ¿Y qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo Si hacer? algo no jala, pues ok, pues voy a elegir algo diferente, ¿no? Pero la pregunta es la que siempre te va a llevar a ver, ¿no? El otro lado de la moneda que luego nada más no queremos ver porque nos queremos comparar, como decía Abre, ¿no? La realidad que te están imponiendo, vendiendo por todos lados, ¿no? Sí, y dice Verónica, nos comparte que su favorita es ¿qué es posible para mí? Que no creo que es posible, que si permitiera las posibilidades, una realidad diferente se actualizaría. Ah, exacto. Muy buena, pero tú ya eres super pro. Sí, exacto. Sí, Pero eso me encanta porque siempre la pregunta va de la mano de la posibilidad, ¿no? O sea, siempre. así que Pues, gracias. ¿algo más que agregar, querida Tish? Pues eso, seguir en la pregunta. ¿Qué es la Ujú, pregunta para mí? ¿Qué sé yo de ser pregunta? ¿Qué sé yo de vivir en la pregunta? exacto. Oye, ¿cómo cambiaría mi vida si uso preguntas? Digo, nada más, o si soy la pregunta todo el tiempo, ¿no? ¿Qué Sí, podría cambiar? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué podrá ser más ligero, más divertido y sobre todo con más espacio? Yo lo que siempre les digo, la pregunta siempre te va a relajar. Pues cuando te sientas, cuando empiezas a preguntar, empiezas como a expandirte y encontrar un espacio de más relajación donde puedes recibir, como decíamos, ¿no? En algún momento, recibir más y tener más claridad con las cosas, ¿no? La pregunta también siempre va a dar un poco más de claridad que las conclusiones. sí, así es. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y todos están invitados a esta Cuando pequeña quieras. conversación el próximo jueves. Sí, nos vamos a ver, vamos a hacer puros temas de preguntas todos los jueves en el Facebook de Tish, mío, whatever, como se pueda hacer en esta plataforma, a las 7 México, 6 Guatemala, De ¿no? Guatemala, Exacto. sí. Para tener las dos culturas, Guatemala, México. Está increíble. ¿Y cuánta contribución puede haber entre Guatemala y México?
Sí, 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 sí. Entonces, vean también, no importa de qué lugar del mundo estés, solo por estar aquí o no importa que lo veas o lo escuches después, igual estás contribuyendo, Ujú, igual eres una exacto, contribución. Así que gracias a todos por acompañarnos. claro. Oye, y pregunten, pregunten, pregunten para empezar a crear más espacios en sus vidas y en el mundo, ¿no? Así Ahora es. sí que, ¿qué más es posible, chicos? Vamos a ver. Perfecto. Pues Ok. nos vemos el próximo jueves. Chao. Bye, nos Bye, vemos. amiga linda. Paulina. Bye, bye. Bye. Déjame.